queda ante una disyuntiva. Sigue la guerra, ahí sí se puede derrotar. No ahora de retórica, no se derrotan con discursos, porque están aisladas. O, que es lo que yo esperaría que suceda, hay un cambio de mentalidad en sus cuerpos directivos, y entonces ese uso de los procesos de negociación como estrategia para acumular fuerza militar, para ganar la guerra, que es lo que está en el trasfondo de las FARC hasta este momento, puede variar hacia ver la negociación como una salida definitiva a la guerra. Si ese cambio se produce, entonces yo abro la puerta. Ahora, mira, cuando el documento de Juan Manuel Santos, 1997, que dice que pide un frente nacional con las FARC, lo que dice Santos en el 97 es que quiere cogobernar con las FARC. Esa es la propuesta que hace, dice coger el toro por los cachos. Entonces, cogobernar con la FARC, no me lo imagino de ministro de Defensa y de secretario, no sé, jefe del ejército poniendo al mono Jojoy. Pero eso fue lo que propuso Santos en el 97, él dice que rectificó, sí, pero es que en ese momento era también bastante desacertada la idea. Él dice en una frase clave la distancia que tiene con mi proyecto. Él dice allí en el 97, primero los acuerdos, después las reformas. Los acuerdos son de cogobernabilidad con las FARC, Frente Nacional con las FARC, dice él. Y después las reformas, después hacemos con ellos las reformas, dice Santos. Es lo contrario de lo que yo propongo. Eso es lo ineficaz, eso fracasó en San Vicente del Caguán, precisamente. Santos fracasó en San Vicente del Caguán. Yo lo que propongo es primero las reformas. Nosotros no tenemos por qué colocar las reformas para construir justicia social al referéndum de ninguna negociación. Se hacen porque se necesitan la equidad social en Colombia. Primero las reformas, en la tierra, en la política social. Y después lo otro. Después es que se pueden abrir las opciones de los acuerdos, porque pueden provocar las condiciones objetivas de hacer acuerdos de desarme de las FARC. Oiga, doctor Petro, nos vamos para Medellín. Listo. Natalia Tejada está hace rato esperando turno. Y con la pregunta de Natalia vamos a cerrar el tema de seguridad, Y hacemos porque un corte la ahí urgencia también. de tratar otros temas. Exactamente. Natalia Tejada, buenas noches, Natalia. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Bueno, mira, tengo una pregunta que no es, pues, es de seguridad, pero también trata sobre derechos humanos. Sí. Y quiero comentar esta inquietud que tengo frente a las decisiones o pronunciamientos de Petro en este último año dentro de la política colombiana, que me resultan un poco contradictorias. Y le pregunto, Petro, ¿cómo usted, siendo un actor político caracterizado por un camino de resistencias y luchas políticas en Colombia en pugna de los derechos humanos, que es algo pues que hay que reconocer en usted, es capaz de aceptar o dar apoyo o respaldo al procurador Ordóñez, alguien que pues es evidentemente recalcitrante y que en muchos pronunciamientos que se han visto pues en la comunidad nacional trata de subhumanos a comunidades como los homosexuales, y ha habido ciertas investigaciones frente a los casos de parapolítica? Entonces, me resulta cierto contradictorio porque esto afecta la seguridad de los ciudadanos y también, digamos, en el ámbito de derechos humanos. Pues es evidente, digamos, cómo se sentiría un homosexual que le dijeran subhumano, o nosotros como comunidad pues civil en Colombia vemos que se han evadido tantas investigaciones de parapolítica. Entonces, esa es mi inquietud. Natalia, mil gracias. Bueno, a ver, en el tema LGBT es el polo, ojo con eso, es el polo, el primer movimiento, quizás en América Latina, que tiene una política pública de LGBT en contra de su discriminación en la ciudad de Bogotá, que es donde podemos gobernar todavía. Así que en esto, porque es que el tema de la discriminación no es un tema de la Procuraduría, es un tema de gobierno. Y nosotros lo hemos hecho. No hay nadie más, no lo hicieron antes, no lo hizo el Partido Liberal, ni el conservatismo, ni el presidente Uribe, ni Mocos, ni Peñalosa, ni ningún alcalde de Bogotá, ni lo han hecho en otras ciudades, una política pública de no a la discriminación LGBT. Ahora, el tema procurador.
El procurador tiene una función constitucional que es hacer procesos disciplinarios a funcionarios públicos, a servidores públicos. Esa es su función principal. Estamos hablando de una actividad al interior del Estado, no es al interior de la sociedad. La Procuraduría no te puede a ti, por ejemplo, hacer un proceso solo, a mí sí, como servidor público. Y tiene una participación en procesos judiciales. Es parte, Ministerio Público en procesos judiciales. Entonces, yo vengo, para la fecha de la elección del procurador, yo vengo de librar una durísima y casi solitaria batalla en función de mostrarle a Colombia la esencia del poder político colombiano, dominante, que es su fuerte articulación con el narcotráfico en su versión más salvaje, el paramilitarismo. Generalizada, como ya hoy ya se puede decir con más tranquilidad, pero cuando a mí me empezó, cuando yo empecé a decirlo, prácticamente me colocaron la cruz, me iban a matar, y estaban solos, las revistas decían que era que estaba cañando, nadie me creía que la fiscalía en su cúpula estaba infiltrada por el paramilitarismo. Cuando hice el debate de Sucre, dije el senador García es el determinador de la masacre de Macayepo. Eso, yo creo que parte de mi impopularidad tiene que ver con eso, que es como prender una luz en una fiesta, ¿no? Están en la fiesta medio intoxicándose, pero contentos, y yo prendo la luz. Y mire esto lo que está pasando. Todo el amor uribista, y la mayoría de los uribistas estaban metidos, de los congresistas uribistas, estaban metidos en relaciones con la parapolítica. Logro un respaldo de la prensa que empieza a mostrar cosas, y de la Corte, en el sentido que empieza a investigar. Básicamente porque la Corte Constitucional cambia la Ley de Justicia de Paz en el gobierno y obliga a los paramilitares a confesar, y ¡boom!, viene todo este desarrollo de acontecimientos. Y entonces, en medio de eso, con un gobierno que trata de liquidar a la Corte Suprema, como hoy sabemos, igual que a la oposición, a mí, por haber hecho esos debates, viene la elección de procurador, que es parte en los procesos judiciales de la parapolítica. Y tiene que hacer procesos disciplinarios sobre funcionarios públicos ligados con el paramilitarismo, esa es su función. Entonces, él es uribista. Él no lo pusimos, nosotros no lo propusimos, nosotros nos lo proponen en el Senado las mayorías uribistas. Él es uribista y tiene unas creencias ultraconservadoras. Yo me he hecho un propósito de no discriminar a nadie por creencias. Mi debate es sobre la política, no sobre las creencias, porque eso es lo que nosotros escribimos en la Constitución. ¿Verdad? Que el señor es ultraconservador de la tendencia del EFEP. Para nosotros es una creencia, igual que otros pueden ser musulmanes. Pero doctor, entonces vamos al tema. Entonces, el tema es la toma de decisión. Nosotros tenemos ya un procurador que iba a ser elegido, entra a dialogar con el Polo porque quiere el voto del Polo. No quiere mostrarse como uribista porque eso no le genera independencia, en sus palabras. En cambio, el voto del Polo le generaría, en la medida en que es elegible también por el Polo, independencia. Entonces se coloca en la discusión nuestro voto con el procurador, porque no era procurador, con el candidato al frente. Entonces yo coloco el tema. Bueno, a mí aquí lo que me interesa en primer lugar es el papel de la Procuraduría en los procesos de parapolítica. Porque yo quiero una Procuraduría que apoye a la Corte Suprema de Justicia en saber la verdad de lo que pasó ahí. No que porque yo diga entonces van a condenar a tal, sino si el proceso determina eso, que no haya una actividad de encubrimiento. Y el hombre se compromete. Dice, en derecho no me va a temblar la mano. Ese es el punto de acuerdo. Pero, doctor Petro, le tembló con el tema de la yihadis política, porque este es el único país donde estamos hablando de un cohecho en donde solo están presos una línea de... Pero ese es el uribismo. Claro, pero entonces... Y el procurador que iban a elegir es uribista. De acuerdo, pero yendo en concordancia con la pregunta de Natalia... Yo voy al tema, ¿qué ganaría el Polo al votar por él? Entonces, ¿qué fue lo que nos han dicho? Que puestos, que no sé qué, pendejadas. Nosotros colocamos en la mesa un punto de negociación por nuestro voto. Si nosotros votamos, queremos una Procuraduría que vaya a fondo en la parapolítica. Sabemos que el tipo no le interesa el tema del aborto, del LGBT, él no tiene nada que ver con nosotros ideológicamente.